¿Recuerdas la última vez que alguien te citó a Pablo en la iglesia para pedirte algo? Obediencia, silencio, dinero, respeto a la autoridad. Siempre era Pablo, no Jesús, Pablo. Y había algo en eso que nunca terminaba de sentirse bien, algo que no sabías nombrar exactamente. O sea, sí sabías que algo no cuadraba, pero no tenías las palabras. Y aprendiste rápido a no preguntar en voz alta, porque la respuesta era siempre la misma. Es que tú no entiendes, te falta fe, hay misterios divinos que la razón humana no puede alcanzar. Eso es lo que te decían, y lo que voy a mostrarte hoy es que esas preguntas tenían respuestas todo el tiempo. Estaban en el texto, escritas con las mismas letras que usaron para enseñarte a obedecer, solo que nadie te enseñó a leer esas partes, o más bien, alguien se aseguró de que no las leyeras. Hay 6 momentos en los escritos de Pablo donde el texto colapsa solo, sin que yo agregue nada, sin interpretación, solo leyendo lo que Pablo escribió con sus propias manos. 6 momentos que una vez que los ves, no los puedes dejar de ver. Voy a usar para esto la misma lente que Spinoza usó hace 350 años. Spinoza, que leyó la Biblia como un detective, lee una escena del crimen. Sin miedo, sin dogma, sin el filtro que nos enseñaron desde niños a ponerle encima de cualquier cosa que no entendemos. Siguiendo la evidencia hasta donde te lleva, aunque el destino sea incómodo. Y hay una de estas 6 que va a cambiar la manera en que ves todo lo demás. No la primera, no la segunda. La guardo para el final, porque si la digo ahora, no vas a poder concentrarte en las otras 5. Eso no es dramatismo, es que genuinamente reorganiza todo lo anterior cuando la ves. Empecemos. La primera mentira es la más corta, una sola línea, y la pregunta que te vas a hacer no es cómo es posible que Pablo la haya escrito, sino cómo es posible que nadie te la haya mostrado antes, porque es la que establece algo importante desde el principio, que el problema no es de interpretación, no es que yo esté leyendo a Pablo de cierta manera, es que Pablo escribió ciertas cosas, con sus palabras, en sus propios textos. Romanos, capítulo 3, versículo 7. Búscalo ahora si quieres. Cualquier Biblia, cualquier aplicación. Romanos 3:7. Es Pablo, primera persona. Y lo que escribe es esto. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? Mi mentira. Quédate ahí un momento. No una mentira hipotética. No la mentira de algún personaje imaginario que Pablo cita para atacarlo. Mi mentira. Sus palabras, en el texto que sus seguidores llaman sagrado. Los que defienden a Pablo llevan siglos haciendo malabares con esa línea. La llaman diálogo retórico, dicen que Pablo simula el argumento de un oponente para luego destruirlo. Uno de ellos llegó a escribir, y esto es una cita real, que la lectura literal de ese versículo es técnicamente posible, pero teológicamente imposible. Técnicamente posible, pero teológicamente imposible. O sea, el texto dice lo que dice. Lo puedes leer tú, lo puedo leer yo, cualquier persona con ojos puede leerlo. Pero como contradice lo que ese hombre ya cree, no puede ser verdad. La conclusión llegó primero, el texto llegó después. Si el texto no coopera, el problema es del texto. Eso es lo que Spinoza decía que hacían cuando el texto los incomodaba. Llegaban con la respuesta ya decidida y buscaban una manera, cualquier manera, de hacer que el texto dijera lo que necesitaban. Si el texto decía algo distinto, el problema era del lector, nunca del sistema. Ahora fíjate en la lógica que ofrece Pablo, porque esto es lo que realmente me parece fuerte. Pablo no está diciendo que mentir esté mal, pero que él lo hizo de todas formas. No, está construyendo un argumento. El argumento es, si mi mentira hizo que la verdad de Dios brillara con más fuerza, entonces mi mentira produjo un bien. Y si produjo un bien, ¿con qué derecho me juzgas? ¿Ven el problema con eso? Si esa lógica funciona, entonces cualquier mentira está justificada si produce un buen resultado. Cualquiera. No importa qué tan grande sea, ni a cuánta gente afecte. El resultado glorifica a Dios. La mentira está justificada. Eso no lo digo yo. Lo escribe Pablo. Y lo que eso significa en la práctica, y esto es lo que no se menciona nunca en los sermones, es que un sistema construido sobre ese principio puede justificar absolutamente cualquier cosa. Cualquier manipulación, cualquier distorsión de los hechos, cualquier versión conveniente de la verdad. Mientras el resultado sea el correcto, el camino no importa. ¿Eso suena familiar? Piensen en cuántas veces escucharon algo que no tenía sentido lógico en la iglesia, y la respuesta fue alguna variación de para eso está la fe.
¿O es que Dios actúa de maneras misteriosas? ¿O es que tú no entiendes el plan divino? Esa estructura, la de el fin, justifica lo que no puedo explicar. Tiene un origen muy concreto. Y Pablo lo escribió en Romanos 3:7. Hay algo más en ese mismo capítulo, unas líneas antes. Pablo menciona que algunos lo acusan de enseñar que se haga el mal para que venga el bien. Pablo lo rechaza, dice que esa acusación es injusta, pero que tenga que rechazarla nos dice algo. Había gente en su propio tiempo que llegó exactamente a esa conclusión sobre él, gente que lo conocía en persona, que lo escuchó predicar. Y esto me parece importante porque normalmente lo que hacemos es tratar las cartas de Pablo como si fueran documentos caídos del cielo, sin contexto, sin debate, sin la conversación que existía alrededor de ellas, pero esas cartas eran respuestas a preguntas reales, a acusaciones reales, de gente real que lo conocía. No somos nosotros 2000 años después inventando una crítica. Era la crítica que ya existía mientras Pablo vivía, y sin embargo no está en ningún sermón. Los que estudian estos textos lo leen, escriben la palabra desconcertante en sus notas y voltean la página. Hoy nosotros no vamos a voltear la página. La siguiente es diferente en un sentido. No está escondida en un giro retórico. No necesitas saber griego ni conocer el contexto del primer siglo. Está en algo que tú viste con tus propios ojos cada vez que entraste a una iglesia. Algo físico. Jesús fue muy claro sobre esto. Mateo 23, versículo 8. No se llamen rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Versículo 9. No llamen padre a nadie en la tierra. Versículo 10. No se llamen dirigentes, todos hermanos. Uno solo el maestro, sin títulos, sin nadie por encima de nadie, con autoridad divina. Eso dijo Jesús. Y no lo dijo en privado. Lo dijo frente a las multitudes y frente a los discípulos. En el mismo Mateo 23, donde también llama hipócritas a los escribas y fariseos, que se sientan en el lugar de Moisés y disfrutan de los títulos y los saludos en las plazas. Jesús estaba atacando exactamente ese sistema, con nombre y apellido. Ahora abre Efesios 4:11, escrito por Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, una escalera de rangos, un sistema donde hay quien manda y quien obedece, quien tiene acceso a la verdad divina y quien la recibe ya filtrada a través de alguien que decidió que tiene más acceso a Dios que tú. Y Pablo va más lejos todavía. En otra carta describe los requisitos del obispo. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, un cargo formal, con requisitos formales, como un puesto de trabajo. ¿Recuerdas la última vez que entraste a una iglesia? Había un sacerdote al frente, un obispo sobre él, un arzobispo, un cardenal, un papa, con títulos específicos, con togas bordadas, con mitras de oro, con anillos que la gente besa mientras se arrodilla. Exactamente lo que Jesús dijo que no hicieran. No es interpretación mía. Son dos instrucciones opuestas que no pueden ser ambas verdad al mismo tiempo. Y lo que hace esa jerarquía, si lo describes sin el filtro, es centralizar el acceso a Dios. Poner intermediarios entre el creyente y lo divino, y cobra por ese servicio, en dinero, en obediencia, en la renuncia permanente a preguntar. El que está arriba decide qué es verdad. El que está abajo recibe esa verdad ya digerida, ya aprobada por alguien que decidió que tiene más acceso a Dios que tú. Y si llegas a una conclusión distinta leyendo el mismo texto, el problema eres tú. Te falta fe, te falta humildad. Yo no sé por qué este detalle siempre me queda dando vueltas, pero hay algo en ese mecanismo de el problema eres tú que lo hace prácticamente perfecto como sistema de control, porque coloca la duda dentro del que duda, no afuera. La institución nunca está equivocada. El individuo siempre tiene algo que corregir en sí mismo antes de poder volver a preguntar. Y ese ciclo puede durar décadas. El sistema no tolera preguntas porque necesita que su autoridad sea incuestionable. Y para que sea incuestionable, tiene que ser divina. Y no puede ser divina si el propio Jesús dijo que nadie tiene autoridad sobre otro. Por eso la jerarquía no viene de Jesús, viene de Pablo, porque Jesús la habría destruido con una sola línea. Lo dice literalmente en Mateo 23. ¿Por qué haría eso alguien que supuestamente seguía sus enseñanzas?
Esa pregunta la dejo abierta, porque la respuesta, y esto no lo voy a decir ahora, está en la última de las 6. Y cuando la veas, vas a entender por qué la guardé para el final. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una iglesia donde se sentían más pequeños que el sacerdote? No metafóricamente, físicamente. El altar elevado, las bancas abajo, el espacio entre los dos. Todo eso comunica algo. Escríbanme abajo, porque eso que sintieron tiene un nombre y no es humildad. La siguiente la escribió Pablo con su propia mano y es tan directa que cuando la lees hay un solo pensamiento posible. 1 Corintios capítulo 9. Pablo en primera persona. Para los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. Para los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están sin ley, como sin ley. Para los débiles, como débil. Me hago todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Vuelve a leer eso. Pablo no está describiendo empatía. No está diciendo me comunico distinto con distintas culturas, que es lo que llevan siglos argumentando sus defensores. No, está diciendo que cuando está con personas que siguen la ley judía, actúa como si él también la siguiera, aunque en el mismo versículo nos dice que no está bajo la ley. Y con los que no la siguen, actúa como si tampoco la siguiera. Está cambiando sus reglas morales. No el vocabulario, no el tono, las reglas morales, lo que dice que cree, lo que dice que es verdad. Con este grupo soy una cosa, con el otro soy algo completamente distinto, consciente, deliberado, y el objetivo que busca es explícito, sin vergüenza, para que de todos modos salve a algunos. De todos modos, esa frase, de todos modos, como si la manera no importara, como si el fin, que es salvarlos, justificara cualquier medio, incluyendo presentarse como una persona diferente según quien lo está mirando. Imagínate a cualquier otra persona haciendo eso. Un político que dice ser conservador con ciertos votantes y progresista con otros. Un vendedor que te dice exactamente lo que quieres escuchar sin importar qué es verdad. Lo llamarías manipulador. Lo llamarías deshonesto. Dirías que no puedes confiar en alguien así porque no sabes cuál versión de esa persona es la real. Pero cuando lo hace Pablo, en el texto que sus seguidores consideran sagrado, lo llaman estrategia misionera. Aquí hay algo que no se menciona casi nunca. Pablo dice para que de todos modos salve a algunos. No para que Dios los transforme, para que Él los salve. Pablo, primera persona. El que salva es Él. ¿Quién salva a quién en el sistema de Pablo? ¿Dios a través de la fe? ¿O Pablo a través de la persuasión? Porque si el método es convertirte en alguien diferente para cada audiencia, si el fin es salvarlos de todos modos independientemente de cómo lo hagas, lo que tienes no es revelación. Es una técnica de captación que Pablo describió con una honestidad que probablemente no pretendía tener. Y esto es lo que me parece más extraño de ese versículo, por si les interesa. No es que Pablo lo haya escrito, es que sus seguidores lo leyeron durante siglos y decidieron que estaba bien, que era flexible, que era culturalmente sensible, que era estratégico de la mejor manera. Eso también nos dice algo sobre el sistema que construyó. Un sistema que puede normalizar casi cualquier cosa si se formula correctamente. Llevamos 3, y antes de seguir quiero que noten algo. Las 3 comparten algo que no es menor. En las 3 Pablo sabe exactamente lo que está haciendo. No son errores, no son deslices que se le escaparon, son decisiones. Decidió escribir que mentir por Dios está bien. Decidió construir jerarquías que Jesús prohibió. Decidió adaptarse moralmente según la audiencia. Decisiones de alguien que tiene un sistema, una dirección clara, un objetivo, lo que significa que hay una lógica detrás de todo esto. Y cuando hay una lógica, hay una fuente. Hay algo de lo que todo lo demás se desprende. Y eso lleva a la pregunta que todavía no hemos respondido. ¿De dónde viene la autoridad de ese sistema? ¿Por qué deberíamos escuchar a Pablo en primer lugar? ¿Qué tiene él que los otros 12 apóstoles no tienen para que su versión del Evangelio sea la que terminó definiendo al cristianismo? Hay una sola respuesta. Pablo la da él mismo, y es la más simple posible. Una visión. En el camino a Damasco. Eso es todo. Una experiencia privada, no verificable, que ninguno de los discípulos originales tuvo. El único fundamento de toda su autoridad. El único argumento que tiene para que lo escuchemos. Y ese evento, el único cimiento de todo lo que construyó, Pablo lo cuenta 3 veces en el mismo libro. Las 3 versiones no coinciden. Piensa en lo que eso significa si tuvieras una experiencia que cambiara completamente el rumbo de tu vida
tan poderosa que decidieras dedicarte a predicarla, tan central que toda tu autoridad dependiera de ella, ¿los detalles cambiarían cada vez que la cuentas? Hechos 9, versículo 7. Los hombres que viajaban con Pablo oían la voz pero no veían a nadie. Hechos 22, versículo 9. Los que estaban con él vieron la luz pero no oyeron la voz. Oyeron la voz. No oyeron la voz. No son matices. Son dos oraciones que dicen lo contrario. En el mismo libro. Sobre el mismo evento, el evento más importante de toda la vida de Pablo, y las diferencias no terminan ahí. En Hechos 9, Pablo llega a Damasco ciego, sin comer ni beber 3 días, hasta que viene un hombre llamado Ananías, le restaura la vista y le explica cuál es su misión. Pablo no sabe cuál es su misión hasta que otro hombre se la explica. En Hechos 26, la voz le entrega su misión completa de inmediato, sin Ananías, sin espera. Jesús mismo le dice en ese instante para qué lo está enviando. En una versión, Pablo necesita que alguien más le explique qué tiene que hacer. En la otra, lo sabe desde el primer segundo. Son 2 escenas distintas, con personajes distintos, sobre el mismo momento de la misma vida del mismo hombre. Hay una tercera versión además en Hechos 22, con detalles sobre su comisión específica y los pueblos a los que sería enviado que simplemente no aparecen en Hechos 9. 3 versiones, que no coinciden. Ahora, ¿qué harías si alguien llegara hoy a tu ciudad y dijera que tuvo una visión divina que lo envía a predicar? Y cada vez que cuenta lo que vio, los detalles cambian. En una versión, los testigos oyeron la voz, en otra no. En una recibió su misión completa de inmediato, en otra, llegó ciego a una ciudad y tuvo que esperar 3 días a que alguien más le explicara qué tenía que hacer. ¿Le creerías? ¿Le darías autoridad sobre tu vida? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre cómo interpretas la realidad? Porque eso es exactamente lo que pasó. Y no lo digo para atacar a nadie que crea en ese sistema. Lo digo porque es lo que el texto dice. 3 versiones del mismo evento central, que no coinciden en detalles básicos sobre lo que los testigos presenciales percibieron. En cualquier otro contexto, eso sería suficiente para cuestionar la credibilidad del testimonio. En un juicio, en una investigación histórica, en cualquier análisis de una fuente. Pero aquí, porque el texto tiene el nombre de sagrado encima, las reglas cambian. Las huellas humanas, a diferencia de las divinas, dejan contradicciones. Siempre. Bueno, y acá llegamos a la que Spinoza habría señalado primero, creo, o al menos es la que me parece más limpia de todas. No requiere análisis histórico, no requiere saber griego, no requiere conocer el contexto del primer siglo. Solo requiere leer 2 versículos, lado a lado. Y los 2 versículos dicen cosas opuestas, sobre el mismo tema. Uno los dijo Jesús, el otro lo escribió Pablo. Y si los lees en orden, primero uno y luego el otro, hay un momento exacto donde algo hace clic. Un momento donde el sistema que llevas encima desde que eras niño cruje un poco. Los 2 versículos son estos. Romanos 10:4. Pablo, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Punto. La ley terminó. Mateo 5, 17 y 18. Jesús hablando. No piensen que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. En verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota ni una tilde. Pablo. Cristo es el fin de la ley. Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Uno de los 2 está mintiendo. No hay forma de reconciliar esas 2 afirmaciones que sea honesta. O la ley terminó con Cristo, o permanece hasta que el cielo y la tierra desaparezcan. Son 2 cosas opuestas. Y lo que hacen los defensores cuando llegan a estos 2 versículos es fascinante de observar. Dicen que Pablo usa la palabra fin, no, en el sentido de terminación, sino de propósito. Que Cristo no termina la ley, sino que la lleva a su propósito final. Que en realidad los 2 están diciendo lo mismo, que hay que entender el contexto, que hay una armonía profunda ahí que la lectura superficial no capta. Es una respuesta elegante, hay que reconocerlo, suena erudita, suena como algo que requirió años de estudio llegar a pensar así. Pero Jesús no dijo que la ley llegaría a su propósito, dijo que ni una jota ni una tilde pasaría. Eso no es lenguaje de propósito, es lenguaje de permanencia, hasta que el cielo y la tierra dejen de existir. Y si la tierra todavía existe, según Jesús la ley todavía está vigente. Completamente.
¿Eso es lo que predica tu iglesia? ¿Que la ley judía está completamente vigente? ¿Que hay que seguir el Levítico entero? No. Predican exactamente lo contrario. Predican a Pablo, no a Jesús. Y cuando alguien lo señala, la respuesta es que es una cuestión de interpretación, que es complejo, que hay misterios que la razón no puede alcanzar. ¿Dónde escucharon eso antes? Es siempre la misma respuesta. Para todo lo que no cuadra, para todo lo que contradice, la llave que cierra cualquier conversación incómoda. Y funciona porque lleva 2000 años funcionando. Y lo que hace esa respuesta, cuando la piensas bien, es trasladar el problema al que pregunta, no a la institución, no al texto, al que pregunta. Tú eres el que no entiende, tú eres el que necesita más fe, tú eres el que tiene que trabajar más en su formación espiritual antes de poder hacerse esas preguntas. Y mientras tanto, la pregunta queda sin respuesta. El sistema queda intacto. Pero hay una cosa que esa llave no puede cerrar. No puede explicar lo que no está. Un silencio. Y lo que no está en las cartas de Pablo es la respuesta a la pregunta que dejé abierta hace rato. ¿Por qué construiría Pablo todo eso si supuestamente seguía las enseñanzas de Jesús? Abre cualquiera de las cartas de Pablo, las que los propios académicos consideran auténticas, escritas realmente por él. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses, Filemón. Lee. Busca algo específico. Busca el Sermón del Monte, el discurso más famoso de Jesús. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre de justicia. 3 capítulos enteros en Mateo. Las enseñanzas que más se citan cuando alguien quiere describir cómo era Jesús, qué enseñaba. Busca alguna referencia en las cartas de Pablo. No está. Busca las parábolas, el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, los talentos, el sembrador, historias que Jesús contó para explicar cómo funciona el reino de Dios, qué tipo de persona se necesita ser para pertenecer a Él. No están. Ninguna. Ahora fíjate en algo concreto. Pablo escribe sobre el amor en 1 Corintios 13. Ese pasaje, el que se lee en todas las bodas. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no se envanece. Es realmente hermoso, no lo voy a negar. Jesús también habló del amor. Muchas veces. Dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dijo que en eso se resume toda la ley. Dijo que es el mandamiento más grande. 2 hombres, el mismo tema. Y Pablo, al escribir el texto más famoso que existe sobre el amor, no cita a Jesús una sola vez. No dice como enseñó el maestro. No dice recordando sus palabras. Escribe como si las enseñanzas de Jesús sobre el amor no existieran, o como si no le importaran. Eso me cuesta entenderlo cada vez que lo pienso, porque si yo estuviera escribiendo sobre el amor y hubiera alguien que lo había definido de manera magistral, lo citaría. Es lo más natural del mundo, pero Pablo no lo hace. Nunca. En ninguna de sus 7 cartas. Busca los milagros, la multiplicación de los panes, la curación de los leprosos, la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento, la mujer con flujo de sangre. No están. Busca a Pilatos, a Judas, el nacimiento en Belén, la entrada a Jerusalén, la purificación del templo cuando Jesús voltea las mesas, el bautismo en el Jordán, la agonía en Getsemaní. Nada, nada de eso aparece en las cartas de Pablo. Alguien hizo la cuenta. En esas cartas, la crucifixión aparece 13 veces, la resurrección 14. Pero el ministerio de Jesús, sus enseñanzas, su vida entre el nacimiento y la muerte, 3 décadas del hombre más importante de su teología, prácticamente ausente. Como si esas décadas no hubieran ocurrido. Como si lo único que importara de Jesús fuera su muerte y lo que Pablo creyó que significaba. Hay personas que dedicaron su vida a estudiar estos textos. Personas sin ningún interés en atacar la fe, que describieron ese silencio con una sola palabra: desconcertante. Eso escribieron. Y luego voltean la página porque la implicación de lo que encontraron es demasiado grande para seguir tirando del hilo. No sé si eso les parece comprensible o no. A mí me parece comprensible. Llegas a un punto donde lo que el texto dice en serio, sin el filtro, contradice todo lo que construiste en tu vida. Y es más fácil escribir desconcertante y seguir adelante. Lo entiendo. Pero la implicación existe de todas formas. Pablo no estaba construyendo sobre lo que Jesús enseñó. El Jesús que caminó por Galilea,
que contó historias, que tocó leprosos, que comió con los excluidos, que le dijo a los ricos que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Ese Jesús no le servía para lo que estaba construyendo. Lo que Pablo necesitaba era Cristo el símbolo, la muerte y resurrección como mecanismo de salvación universal. Una teología que funcionara independientemente de lo que ese hombre específico dijo e hizo mientras vivía. Y el propio Pablo lo dice en Gálatas 1, 11 y 12. El evangelio que yo prediqué no es de origen humano. No lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación. No lo recibí de ningún hombre. Eso es lo que escribe él mismo, en sus propias palabras. Pablo no se sentó con los que caminaron con Jesús para escuchar qué recordaban. No preguntó qué parábolas contó, qué dijo sobre los pobres, sobre el perdón, sobre cómo tratar al extranjero. Lo que dice que tiene es una revelación privada no verificable por nadie. Y sobre esa revelación privada, construyó un sistema que reemplazó las enseñanzas del hombre, cuyo nombre usó para darle autoridad. Y ahí está la respuesta a la pregunta que dejé abierta. ¿Por qué estableció jerarquías que Jesús prohibió? Porque las jerarquías venían de su sistema, no de Jesús. ¿Por qué contradijo a Jesús sobre la ley? Porque su teología no necesitaba la ley que Jesús dijo que era eterna. ¿Por qué admitió mentir y cambiar su mensaje? Porque en su sistema el resultado justifica el medio. ¿Por qué cuenta la visión de 3 maneras distintas? Porque esa visión es el único fundamento de su autoridad y la fue ajustando según quien la escuchaba. ¿Por qué sus cartas no mencionan casi nada de lo que Jesús enseñó? Porque Pablo no estaba siguiendo a Jesús, estaba construyendo algo propio, con el nombre de Jesús encima, y funcionó. Esa es la parte que más me cuesta procesar. Que funcionó durante 2000 años. Que todavía funciona. Que hay personas ahora mismo, mientras esto se graba, sentadas en bancas de iglesias, sintiéndose más pequeñas que el sacerdote al frente, sin poder hacer ciertas preguntas, siguiendo un sistema que Pablo construyó y que Jesús habría destruido con una sola línea. Todo encaja. No como una teoría, como la lectura más directa que se puede hacer del texto cuando dejas de protegerlo y empiezas a leerlo. Cuando un texto cambia de autor pero mantiene el mismo nombre en la portada, eso tiene un nombre. No se llama revelación, se llama sustitución. El fundador del cristianismo tal como lo conocemos, con sus papas y obispos y togas bordadas y anillos que se besan, con sus guerras santas y sus inquisiciones, con sus jerarquías y sus intermediarios entre Dios y el creyente, no fue el hombre que caminó por Galilea, no fue el que dijo bienaventurados los mansos, no fue el que tocó leprosos ni el que entró a Jerusalén en un burro, no fue el que comió con los excluidos ni el que le dijo a los ricos que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que ellos entraran al reino de Dios. Fue Pablo de Tarso, un hombre que nunca conoció al primero, que construyó su autoridad sobre una visión que nadie verificó y que él mismo contó de 3 maneras distintas, que admitió mentir cuando le convenía y ofreció una justificación filosófica para hacerlo, que cambió su mensaje según la audiencia, consciente y deliberadamente, que estableció las jerarquías que Jesús prohibió, que contradijo a Jesús sobre la ley y que llenó 7 cartas de reflexiones sobre Cristo sin mencionar casi nada de lo que ese Cristo dijo e hizo mientras vivía. Y ahora la pregunta que regresa desde el principio. ¿Por qué sentías que algo no cuadraba cuando citaban a Pablo para pedirte obediencia? Porque lo que te estaban pidiendo no venía de donde te decían que venía. No venía de Jesús. Venía de un sistema construido por un hombre que nunca lo conoció, que reemplazó sus enseñanzas con las suyas y que usó el nombre de Jesús para darle autoridad a todo lo que construyó. Eso no es una interpretación alternativa, no es una lectura radical de alguien con agenda. Es lo que el texto dice cuando lo lees, sin que alguien te explique de antemano qué quiere decir. No te pido que me respondas a mí, te pido que te respondas a ti, con la misma honestidad que usarías para examinar cualquier otra institución, cualquier otra figura de autoridad, con la misma razón que aplicarías a cualquier otra cosa importante en tu vida. ¿Por qué esta sería diferente? Solo necesitas abrir el texto, leer lo que Pablo escribió, compararlo con lo que Jesús dijo, sin la voz de alguien explicándote qué quiere decir antes de que lo leas tú, sin el filtro que llevas encima desde que eras niño. La conclusión es tuya. Escríbeme abajo de dónde me estás viendo, no por protocolo. Me da curiosidad genuina saber desde dónde alguien tiene el valor de hacerse estas preguntas. ¿Desde qué ciudad, desde qué país, desde qué historia personal alguien decide mirar lo que siempre estuvo ahí?
La verdad no necesita protección para sobrevivir. Si lo que te enseñaron es verdad, va a aguantar el examen. Sin problema, si no lo aguanta, ya sabes dónde estoy.